Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Me alegro de que estemos aquí nueva vez. Vamos hoy pues rápidamente a continuar con nuestra serie de estudios, recordando que estamos desarrollando el tema que es consagración y avivamiento. Hemos trabajado la primera exposición desde el punto de vista de Josué, donde vimos que exhorta a los líderes de la iglesia y al pueblo, a los líderes del pueblo y al pueblo, a que pues se consagren a Dios, que se aparten del pecado y que tomen la decisión de a quién van a servir. Vimos la semana pasada el desarrollo pues de nuestro segundo mensaje de consagración y avivamiento, y el personaje era Esdras, donde pudimos enfatizar Esdras 7:10, que dice que Esdras había propuesto inquirir en la ley de Jehová para ponerla por práctica, pero también para enseñarla a los demás. Y pudimos ver en el texto introductorio de esta noche que vamos a estar desarrollando el personaje número 3, que es Nehemías, y vamos a ver qué ha pasado en Nehemías primero con el pueblo, y luego vamos a ver qué ha pasado en Nehemías referente a este tema, que tiene que ver con consagración y tiene que ver con avivamiento. Vimos en la cita introductoria, Nehemías capítulo 8, desde el verso 1 hasta el 8, cómo Nehemías llama a Esdras para que lea la ley de Jehová a todo el pueblo, y hace énfasis en que el pueblo estaba atento a lo que estaba leyendo Esdras y estaba utilizando un púlpito como este, y dice que tenía algunas personas, sacerdotes y levitas a su alrededor, que le daban el sentido a las palabras que él estaba leyendo, porque como ustedes saben, todos necesitamos que nos enseñen el significado de la palabra de Dios. En el caso de ellos, pues no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos que le guiaba hacia el entendimiento de la palabra de Dios, cosa que hoy sí nosotros tenemos. En ese sentido, tenemos una ventaja en diferencia al pueblo, que tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Y como vimos en el tema introductorio, Nehemías llama a Esdras y junto con el pueblo leen la ley de Jehová y le dan sentido para que el pueblo pues entienda qué Dios le quiere decir, y para que el pueblo entienda lo que Dios estaba demandando de ellos. Nehemías es un libro que todos manejamos históricamente. Es un libro que todos conocemos cuál es el tema central del libro, que es la reconstrucción de los muros para darle seguridad al pueblo. Vimos en Esdras que Esdras trae al pueblo una restauración espiritual. Vemos que Esdras trae al pueblo una consagración a Dios, y vemos cómo Esdras ayuda al pueblo a restablecer el orden del culto, los sacrificios, la Pascua, y cómo Esdras guía al pueblo en este aspecto que tiene que ver con la consagración, apartarse del mal, confesar sus pecados y estar entonces dirigidos hacia Dios. Hoy, pues entonces vamos a ver todo lo que nos dice la Biblia en este tercer mensaje, consagración y avivamiento 3, personaje principal Nehemías. Vamos todos pues al libro de Nehemías capítulo 1 y vamos a pues introducir el tema. Nehemías nos enseña lo que es un liderazgo responsable. Hemos visto en Josué un liderazgo, hemos visto en Esdras un liderazgo, y en esta noche vamos a ver el liderazgo de Nehemías. Liderazgo responsable, dependencia de Dios, planificación y manos a la obra. Serían la manera en la que nosotros podemos definir lo que está pasando en este libro. Repito, liderazgo responsable, dependencia de Dios, planificación y manos a la obra. Son algunas de las cosas que podemos ver y decir de la vida de Nehemías. Adicionalmente a esto, son cualidades que debemos nosotros modelar. Son cualidades que usted puede imitar. Ser responsable, obedecer a Dios o depender de Dios, planificar
en la obra de Dios, y eso lo vamos a ver cuando estemos en el detalle, y como dice el texto, manos a la obra. Mis hermanos, estos mensajes nos llevan a este último punto, manos a la obra. Lo que sea que tengamos que hacer, vamos a hacerlo, manos a la obra. Eso es lo que vamos a ver con Nehemías. Hoy continuamos con nuestro tema de consagración y avivamiento. En este caso vamos a desarrollar todo cuanto Nehemías nos puede mostrar. Vamos a Nehemías capítulo 1 para que podamos entonces ver qué Dios nos puede decir a través de hoy y de su palabra. Nehemías capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4, dice la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, verso 2, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y nos vamos a detener aquí rápidamente. Esta primera lectura nos habla de la condición en la que se encontraba el pueblo. Recordemos que estamos hablando del mismo pueblo, el pueblo que la semana pasada vimos que fue reconstruido el templo, pero todavía estaban sin seguridad. Y Dios entonces nos va a mostrar en este capítulo, en este libro, cómo Él levanta a sus siervos, cómo Él provee las soluciones a las cosas que necesitamos y cómo Él nos capacita para eso. Vimos en Esdras que para Él hacer la restauración espiritual del pueblo, Él tuvo primero que consagrarse a Dios, tuvo que limpiarse de sus pecados, como hemos venido diciendo, y luego tuvo el compromiso de querer trabajar en la obra de Dios. Condiciones que también nosotros debemos tener. Primero, apartarnos del pecado. Segundo, estar dispuesto. Y luego termina concluyendo que la mano de Dios va a estar con nosotros. Por lo cual nosotros debemos entender que si Dios quiere hacer un impacto en nuestras vidas, si Dios quiere hacer un impacto a través de usted en la congregación, debemos primero estar consagrados y luego entonces se va a producir este avivamiento para que la iglesia llegue a estar como Dios quiere que esté. Esta lectura nos lleva a algunas conclusiones prácticas y nos dice que la consagración o una persona que está consagrada, ya hemos definido consagración, algo que está apartado para Dios, algo que está dedicado para Dios, y puede ser una persona. En este caso, puede ser usted, puedo ser yo. Si nosotros nos consagramos a Dios, pues entonces Dios nos puede utilizar. Y para esto tenemos que dejar de lado nuestros pecados. Y dice en la aplicación de estos primeros 4 versos que un corazón que está consagrado se preocupa por la condición espiritual de sus hermanos. Y esto nos lleva rápidamente a hacernos una pregunta. ¿Nosotros nos preocupamos por la condición en la que están nuestros hermanos? Es una pregunta para que usted medite, para que usted reflexione. Y si vamos en este camino de la consagración, debemos tener entonces un corazón dedicado a Dios. Y un corazón dedicado a Dios es un corazón que se preocupa por el estado espiritual de sus hermanos. Esto es lo que vemos aquí en Nehemías. Vemos la preocupación. Él le dice, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo están el remanente? ¿Cómo están esos hermanos que quedaron en la cautividad? Vemos que él tiene un interés del conocimiento hacia cómo se encuentran sus hermanos. Recuerde, mi hermano, un corazón consagrado se preocupa por el estado espiritual de los demás. Y el avivamiento comienza cuando el pueblo pues reconoce su condición de pecado. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero nos lleva a entender que ese deseo que debe haber dentro de nosotros, ese fuego de Dios que debe estar dentro de nosotros, debe llevarnos a esto, a reconocer la condición en la que estamos y apartarnos de ella. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hablando de la identificación, e hice duelo por algunos días, dice el texto.
y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y esto es una práctica que debemos todos poner por práctica. No tan solamente conocer la condición en la que está mi hermano, no tan solamente preocuparme por su estado espiritual, sino que también debo ser empático con él. Debo llevar sus cargas, como vimos en el mensaje anterior, llevar las cargas los unos de los otros. Y dice que cuando estamos consagrados, se demuestra en una vida de oración y se demuestra en una entrega a Dios. Aquí vemos no solamente la preocupación de Nehemías, sino también vemos que luego, como él estaba consagrado a Dios, él hace lo que nosotros debemos imitar de él. ¿Qué es? Cuando oí estas palabras, me identifiqué con la situación en la que estaban mis hermanos. Pero no solamente esto, me entristecí. Hice duelo algunos días, ayuné buscando la dirección de Dios y oré delante del Dios de los cielos. Esto habla de una dependencia de Dios en cualquiera de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos y también nuestros hermanos. A eso es que nos lleva este libro, este texto. El ayuno es una muestra de un deseo profundo de búsqueda de Dios. Y pudiéramos traer las palabras de Juan el Bautista, que dice: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Y esto del ayuno habla de un control, es una práctica y pudiéramos definirla, pero vamos a la parte espiritual. Habla de una dependencia de Dios, habla de una guía de parte de Dios, habla de que mi carne mengüe y de que Dios sea quien controle mi vida. Cuando estamos viendo aquí que Él utiliza el ayuno para depender de Dios y a través de la oración se acerca a Dios, estamos hablando de la identificación de un líder, de la identificación de un hermano. Este puede ser usted, este puedo ser yo. Debemos conocer la necesidad de nuestros hermanos, luego debemos tener esas actitudes que debemos modelar en nuestra vida, porque un corazón consagrado es un corazón que se preocupa por la condición espiritual de sus hermanos. Un corazón consagrado y avivado es un corazón que reconoce cuando tiene alguna falta espiritual. Un corazón consagrado es uno que demuestra a través de la oración a Dios que estamos siendo empáticos con nuestros hermanos, y el ayuno nos habla de la búsqueda constante de Dios en nuestra vida. Continuamos, mis hermanos, verso 5. Aquí nos habla de que debemos reconocer la grandeza de Dios. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y las misericordias a los que te aman y guardan tus mandamientos. El verso 5 nos habla de que nosotros tenemos que reconocer quién Dios es. Y si traemos el mensaje de Josué, debemos acordarnos dónde estábamos y debemos recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Si hablamos de Esdras, el mensaje anterior, podemos ver cómo la mano de Dios está sobre Esdras y cómo la mano de Dios puede estar sobre nosotros. Y aquí vuelve en Nehemías y nos trae que debemos entender las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Debemos darle gloria a Dios por lo que hace, debemos reconocer a Dios por cómo Dios es, y debemos entonces tomar esto y darle gloria a Él. Recuerden, Dios nos ha guiado, nos ha provisto, Dios nos ha protegido y ha cumplido sus promesas en nosotros. Y esto es lo que hace Nehemías. Nehemías vuelve a reconocer la grandeza de Dios y vuelve a decir que tenemos pactos con Dios y que Dios tiene pacto con su pueblo, que Dios es un Dios de misericordia y que Dios es un Dios que bendice y que ama al que guarda sus mandamientos. Así como Esdras dice que la mano de Dios estuvo con él. ¿Por qué? Bueno, porque él había propuesto diligentemente estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ponerla por práctica y para enseñarlas a otros. ¿Cuál es el mensaje? Dios va a prosperar tu obra cuando tú estés consagrado a Él, cuando tú estés en la línea en la que Él quiere que tú estés, cuando tú te consagres, cuando tú te apartes del pecado, cuando definitivamente tú tengas propósitos en tu vida. ¿Cuáles? Hacer todo esto para la alabanza de la gloria de Dios, para agradar a Dios, para ponerlo por obra, como dice el texto 5, para guardar sus mandamientos, pero también para enseñarlo a los demás. Existen hermanos aquí que necesitan guía, ayuda, oración, identificación de usted por su condición espiritual. Piense,
Si existe algún hermano así aquí, es responsabilidad de nosotros hacer igual que Nehemías. Primero reconocer cuál es la condición, luego ir delante de Dios, orar, pero también ser empático. La base del avivamiento es reconocer quién Dios es. Un corazón consagrado honra y reverencia a Dios. Vamos al verso 6. Y aquí viene algo que nos va a impactar a todos, y es que es necesario que cuando estemos delante de Dios nos confesemos. Es necesario confesar nuestros pecados, los personales y también los pecados colectivos. Esto lo hace un líder, esto lo hace la persona que está dirigiendo, y en este caso puede ser usted. Por lo tanto, vamos a entender lo que Dios nos quiere decir en este mensaje y a ponerlo por práctica. Verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, y por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, empático, que hemos cometido contra ti. Él se incluye, debemos incluirnos. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y esto nos lleva a entender que no solamente debemos conocer las informaciones para saber, sino para que nos guíe a la dependencia de Dios, para que nos guíe a la oración a Dios, pero también nos debe llevar a confesar nuestros pecados, individual y también colectivo. Si queremos que Dios bendiga a nuestra iglesia, debemos confesar nuestros pecados, individual y colectivo. Dios perdona mis pecados, pero Dios también perdona todos los pecados de esta iglesia. Para estar consagrados y luego pedirle a Dios, aviva en nosotros ese Espíritu Santo, pon tu fuego en nosotros y nosotros vamos a obedecerte. Recuerden, la base del avivamiento es reconocer quién Dios es y lo que puede hacer en nosotros. Y es un corazón consagrado. Un corazón consagrado es un corazón que está apartado para Dios, viviendo para Dios en obediencia. Y esto es lo que hace Nehemías. No hay ningún avivamiento que se produzca sin la confesión de los pecados. No existe. Para usted ser avivado, debe confesar sus pecados y debe arrepentirse realmente de ellos. Y le digo a usted porque soy quien está dando el mensaje, pero vamos a incluirnos. No vamos a tener avivamiento si nosotros no confesamos nuestros pecados y si no nos arrepentimos realmente de ellos. La consagración implica humildad, y la humildad tiene que ver con el reconocimiento de que hemos cometido pecado, porque en ocasiones no queremos aceptar que hemos cometido pecados. Y recuerden, estamos delante de Dios, todas las cosas están desnudas. Él lo que quiere es que nosotros dependamos de Él y le confesemos nuestros pecados. Dios, he pecado, y póngale el nombre a ese pecado. Perdona mis pecados, pero también perdona los pecados de la iglesia, y Dios nos restaurará a todos. Y Dios nos va a avivar a todos. Eso es lo que nos está enseñando Nehemías. Dice que debemos ser humildes, debemos tener disposición de reconocer nuestro pecado, no solo los nuestros, sino también los de la iglesia. Y así Dios nos va a bendecir a todos. Continuamos. Debemos recordar las promesas de Dios. A partir del verso 8 vamos a verlas. Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés. La Biblia está llena de promesas de Dios. Debemos en nuestras oraciones recordar esas promesas porque nos ayudan a depender de Él. Si vosotros pecareis, le dice Nehemías en este caso, en la oración a Dios, yo os dispersaré por los pueblos, verso 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere en todo el extremo de los cielos, de allí yo os recogeré y os traeré al lugar que escogí para que habite allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿A qué nos motiva Nehemías? A recordar las promesas de Dios y que cuando estemos en oración
podamos apelar a esas promesas de Dios para con nosotros. Porque alabamos a Dios por lo que Él es y alabamos a Dios por las grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Y la aplicación para nosotros en esos versos es que el avivamiento se sustenta cuando confiamos, cuando creemos, cuando depositamos nuestra fe en las promesas de Dios. Nuestro espíritu se aviva. Un corazón consagrado conoce la palabra de Dios y cree la palabra de Dios. Por lo que debemos nosotros entender esto. Nehemías está orando de lo que conoce. Nehemías se acerca a Dios en oración y le dice cosas que él conoce. Usted y yo debemos conocer la Biblia, la palabra de Dios, para poder recordarla. Y cuando oremos, apelar a las promesas de Dios. Y esto lo hace un corazón avivado. Un corazón consagrado motiva a los demás a recordar los pactos que Dios tiene con su pueblo. Las promesas que usted está experimentando en su vida, que para ustedes son ciertísimas, como dice la Biblia, usted debe confesarla a su hermano a modo de testimonio. Si Dios ha hecho una gran cosa en mi vida, yo debo comentarla con usted para que usted reciba una confirmación, un avivamiento, un crecimiento en su fe. Tenemos nosotros cosas que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Mis hermanos, vamos a compartirlas. Porque así podemos motivarnos, así podemos ayudarnos a fortalecernos en la fe. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Continuamos, verso 11. Debemos tener disponibilidad para actuar. Debemos tener compromisos personales. El verso 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de toda la oración de Nehemías, Nehemías no solamente sabe lo que está pasando en el pueblo, Nehemías no solamente se acerca a Dios orando al pueblo por el pueblo y por su condición, sino que también Nehemías está dispuesto para restaurar, para hacer la obra que hace falta en la iglesia. Bueno, en este caso en el pueblo, pero si lo traemos aquí, tenemos que estar dispuestos, no solamente saber lo que está pasando, no solamente sentirnos a modo de tristes o simplemente saber lo que está ocurriendo, sino también estar dispuesto a ¿qué? A Dios, yo estoy aquí, úsame a mí. Yo estoy aquí, úsame a mí. Que nosotros todos podamos decir esto. Concede ahora éxito a tu siervo. Nehemías dice, tú puedes decir lo mismo y dale gracia delante de aquel varón. Y esto habla de un entendimiento, de una visión, de una comprensión. Ya Nehemías nos está enseñando aquí que él tenía un plan. Usted tiene un plan. Cuando identifica la situación que está pasando en la iglesia, cuando se acerca a Dios en oración, ya usted tiene un plan. Tenemos planes en Dios. Y le pedimos a Dios éxito en ese plan. ¿Lo tenemos? O simplemente nos quedamos en el comentar las cosas, en el que eso le pertenece a otro, en el que eso no me corresponde a mí, en el que los líderes nos quedamos ahí? La motivación es a comprometernos nosotros y decir, Dios, yo estoy aquí, este es el plan, concede a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Ya él sabía lo que iba a hacer y nosotros sabemos qué era lo que él iba a hacer. Sabemos, ¿verdad? Presentarse delante del rey. Sabemos lo que él iba a hacer y vamos a ver entonces cómo la mano de Dios, así como estuvo con Esdras, que dice, todas estas cosas las pude hacer porque la buena mano de Dios estaba conmigo. Cuando nosotros estamos consagrados y cuando Dios nos mueve a un avivamiento, Dios nos va a respaldar. A todos, cualquiera que sea la obra. Porque a Esdras le bendijo con la edificación del templo y restauración espiritual,
pero a Nehemías le va a bendecir con la construcción de los muros. Nehemías no solamente ora, esta es la aplicación, se ofrece como instrumento. Usted y yo podemos hoy hacer ese compromiso delante de Dios. Avivar sin acción, es decir, usted está motivado y no acciona, es una emoción. Y en muchas ocasiones nosotros hemos estado muy motivados por Dios, pero no accionamos. Si Dios te muestra lo que tenemos que hacer, lo siguiente que Dios espera es que lo hagas. Que lo hagas. Si sabes lo que tienes que hacer, lo siguiente que Dios espera es que lo hagas. Y Dios a todos nos ha dado una visión espiritual. Y nosotros vemos en la iglesia situaciones, necesidades, tanto del local como de la vida espiritual de nuestros hermanos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Orando a Dios. Claro, ore, pero también actúe. Ore, pero acérquese. Ore, guíe. Ore, comparta la Biblia, la palabra de Dios, la experiencia. Ore, predique. ¿Me sigue la idea, mis hermanos? El avivamiento sin acción es una emoción. La consagración se evidencia cuando decimos: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Cuando ya estamos consagrados, lo único que nos queda es decirle a Dios: yo estoy disponible y Dios te va a usar. Amén. Debemos presentarnos delante de Dios y debemos presentarle nuestros planes a Dios. Nehemías tenía un plan y le dice a Dios: yo necesito que tú me des éxito en el plan. Debemos presentarnos delante de Dios con nuestros planes y con la obra que vamos a hacer. Vamos al capítulo 2 de Nehemías para que continuemos viendo cómo produce Dios todo este tema de consagración y avivamiento. Capítulo 2 nos habla de la continuidad de la oración y la carga espiritual que tenía Nehemías. Sucedió en el mes de Nisán, verso 1, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado triste delante de su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues tú no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no podrá estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y aquí entonces vemos que por lo que él estaba pidiendo éxito, llegó. Llegó el momento de enfrentar al rey, llegó el momento de enfrentar la obra, llegó el momento de tomar la decisión. Y estos versos nos llevan a entender, primero, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 han pasado 4 meses, por lo que Nehemías tiene 4 meses en este proceso de duelo, de llanto, de oración, de ayuno, en consagración. No va a ocurrir de la noche a la mañana, usted debe hacerlo día a día. El avivamiento requiere constancia en la oración y constancia en la pasión para que podamos continuar. La consagración preserva la carga espiritual, no se rinde ante el primer intento fallido. Quiere decir que nosotros no solamente tenemos que insistir, también tenemos que permanecer con ese propósito que tenemos en Dios. Porque recuerden, ¿quién puso esto en Dios? En Nehemías, Dios. Verso 4. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Ahora estamos frente del rey. ¿Qué cosa pides? Y dice Nehemías que él oró a Dios. Y esto habla de una vida de dependencia en oración. ¿Cuándo oró Nehemías? Cuando se fue a su casa. Está ocurriendo una conversación, segundos se están pasando entre la conversación. Y Nehemías está orando en el pensamiento, no está desaprovechando en ningún momento. Justamente en la conversación está orando a Dios.
Nehemías está constantemente dependiendo de Dios, constantemente en oración para que Dios le guíe. Y estoy delante del rey, temo por mi vida, y el rey me dice, ¿qué necesitas? Y él dice, de una vez oré al Dios de los cielos. ¿Cuál es la aplicación? Un corazón consagrado vive en un estado de oración constante. Recordemos 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, orar sin cesar, siempre, siempre. Y el avivamiento se sostiene en una relación viva y constante. Él no le dijo al rey, espérame a un mes. Él no le dijo al rey, hablamos mañana. Él le dijo al rey, ahí mismo, luego de haber orado a Dios internamente, ¿qué él necesitaba? Nehemías tenía un plan. Nehemías identificó la situación, ideó el plan y lo puso en la mano de Dios. Y ya está listo. Así debemos estarlo todos nosotros. Con cualquier cosa que Dios ponga en nuestra vida. Continuamos, capítulo 2, verso 5. Nehemías tiene una visión clara, específica de lo que necesita. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la casa de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Quiere decir que Nehemías ya estaba convencido de lo que Dios le había dicho que haga. Usted, mi hermano, está convencido de lo que Dios quiere que usted haga. Usted, mi hermano, se ha acercado a Dios en oración y le ha dicho, muéstrame lo que tú quieres que yo haga. Está usted en dependencia de Dios para que Él le muestre lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que nos está enseñando Nehemías. No solamente conozco la situación, no solamente estoy identificado con la situación, me oro a Dios, me pongo en la disposición y estoy listo. Esto es lo que es un verdadero avivamiento. Estoy listo, estoy consagrado y estoy listo. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. La aplicación. Nehemías tiene una visión, una misión definida y un compromiso personal. Él sabe a lo que va. Envíame y yo la voy a edificar. Claro, claro. Y tiene una misión que cumplir. Usted y yo tenemos misión que cumplir en Dios. Y podemos tomar un solo tema y nosotros podemos definir eso. Primero, Nehemías nos ha enseñado que debemos estar listos y que debemos depender de Dios. Si vamos mañana a predicar el Evangelio, ese es el ejemplo. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿En qué horario lo vamos a hacer? ¿Cuántos de nosotros vamos a ir? ¿Qué vamos a llevar? Planificación, determinación, compromiso, visión clara. A eso Dios nos está llamando, a tener como iglesia visión clara. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? ¿Con quién contamos? Y en consagración. Vamos a ver el tema de la planificación. Nehemías tiene una misión definida y un compromiso personal. Firmeza, envíame. Disposición, yo iré. Compromiso, la reedificaré. Y a eso es que Dios nos llama. Visión, disposición y compromiso. Cualquiera que sea la obra que usted esté desarrollando. El ministerio, la escuela dominical, las damas, los jóvenes, el pastorado, los diáconos, cualquier misión que usted esté desarrollando en la iglesia. El evangelismo, la enseñanza, cualquier misión que estés desarrollando. Cualquiera. Firmeza en el plan, envíame, disposición, yo iré, y compromiso, la reedificaré. Verso 6, capítulo 2. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, dice el texto, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Nehemías tiene un plan. Él estaba listo para tener esta conversación. Voy a durar tantos meses, tantos años, y voy a cumplir con la asignación que tengo de Dios. Además dije al rey, si le parece al rey que me dé carta para que los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá, pidió una visa y seguridad.
y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé la madera para yo poder enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Necesito materiales y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey. ¿Por qué? Y me lo concedió el rey. Le pidió al rey, primero le dice, tengo un tiempo definido, iré y lo haré en X tiempo. La Biblia no lo dice, pero vamos a ponerle un tiempo. 2 años. Yo voy a ir 2 años. Y en 2 años yo voy a construir los muros. Recuerden, es un ejemplo. Pero no solamente necesito eso, necesito una visa para poder ir. Y mándame con seguridad, y aparte de eso, dame los materiales. Él tiene un plan. Él está claro de lo que necesita. Él está claro de lo que debe hacer. Para nosotros, ese es lo que debemos modelar hoy. ¿Vamos a hacer la obra de Dios? Sí, como Dios quiere. Amén, pero con un plan. Con un plan. Debemos saber a qué vamos, qué tiempo nos va a tomar, qué necesitamos para que Dios entonces, como dice el texto, el final del texto 8, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu obra cuando tu obra se alineen con sus planes. Cuando tu plan en la obra de Dios, cualquiera que sea, esté de acuerdo a lo que Dios quiere, Dios va a bendecir tu obra. Y eso es lo que nos enseña. A Esdras dice, porque la mano de Dios estaba conmigo, y Nehemías dice, porque la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Él había hallado gracia. Recuerden la oración: voy a estar delante del rey, permíteme tener éxito. Y aquí vemos, y me lo concedió el rey. Gloria a Dios. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, verso 9, y le di la carta del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Le dieron, en pocas palabras, la visa, la seguridad, los materiales, y le dieron la autorización. Dios está prosperando la vida de Nehemías, porque él está consagrado y porque el avivamiento que puso en él, él lo está obedeciendo. Aplicaciones. El avivamiento espiritual también necesita organización y estrategias. Organización y estrategias. La consagración no solo es espiritual, también necesitamos ser administradores fieles, para que cuando Dios ponga en la mano de nosotros los materiales, las personas, las situaciones, nosotros podamos hacer como Dios espera. Debemos ser administradores fieles. Nehemías planea, pide recursos y se anticipa a los obstáculos que va a recibir. El verso 6, Nehemías da el tiempo definido. En el verso 7 pide su visa. En el verso 8 solicita los materiales. En el verso 8c, la mano de Dios estaba con Nehemías, porque Nehemías estaba listo. Nehemías estaba listo. Y ahora viene la pregunta reflexiva para nosotros, mis hermanos. ¿Estamos nosotros listos? ¿Estamos nosotros listos para hacer la obra de Dios? Dios bendice la obra cuando sus siervos están consagrados. Sus manos están sobre nosotros cuando estamos consagrados. Dios trabaja en la vida del individuo, en la vida de usted y en mi vida a través de su espíritu. Luego de que nos consagramos, se reproduce en nosotros este avivamiento. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Qué debemos hacer? Verso 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por las puertas del valle hacia el frente del Dragón y la puerta del Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasara la cabalgadura en la que yo iba.
y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Aquí, este texto o esta parte de la Biblia nos quiere decir de que cuando Dios a nosotros nos da una obra, debemos ser discretos y debemos tener discernimiento espiritual. Cuando Dios te dice, te necesito para esta obra, debes hacer un reconocimiento. Es lo que nos está enseñando aquí. Vamos a ponerle un nombre, vamos a predicar el evangelio en el parque, que está aquí. Tenemos que ver si hay personas en el parque a quien predicarles. Tenemos que saber las necesidades de las personas que se encuentran en el parque. Tenemos que saber el horario en el que esas personas están ahí. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a hacer la obra de Dios pueda tener frutos. Nehemías primero, no le ha revelado el plan todavía. Él lo sabe. Dios lo guió hasta aquí, pero todavía no ha revelado el plan. Y antes de ejecutar el plan, hace un análisis de lo que está haciendo, de lo que está pasando, perdón. Aquí hay una estrategia. No estamos sin dirección. Recuerden, ser administradores fiel y debemos estar, preparados. El avivamiento, y esta es la aplicación, a veces comienza en secreto, en su casa, en su corazón, en su intimidad con Dios. Ahí empieza el avivamiento, en lo oculto, con preparación silenciosa. Dios quiere que estemos listos. Pero ¿cuándo me voy a preparar? ¿Cuando me llegue la situación? No, previo, en devoción, en consagración, en unidad, y como dice la aplicación, el avivamiento a veces comienza en lo oculto, en lo secreto, usted y Dios, y la preparación debe ser silenciosa. Nehemías no habla hasta él poder ver, porque recuerden que él se había angustiado por lo que otro le dijo, pero ahora él está en el terreno, él está viendo la obra y él está haciendo un análisis de la necesidad. A eso Dios nos llama, a que nosotros analicemos la obra de Dios. Debemos tener estrategias, mis hermanos. La obra de Dios no se hace, como diríamos en buen dominicano, a lo loco. Dios puso este sentir en Nehemías, así como lo puede poner en nosotros. Si Dios a usted le está diciendo que la iglesia, este templo, necesita un avivamiento, usted lo va a saber en oculto. Primero Dios se lo va a revelar a usted y luego usted, en obediencia, en consagración, se va a preparar. Y Dios, créame, le va a dar la oportunidad de que usted haga la transformación, cumpla con la obra que Dios le ha mandado y pueda bendecir a la iglesia. Pero debemos estar preparados. Nehemías nos está enseñando que la obra de Dios no se hace de forma fortuita. Debe haber una preparación. Verso 17. Le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, hablando de la condición. Ya Nehemías pasa a la confesión, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo la palabra que el rey me había dado. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Este punto, estos dos versos, 17 y 18, subráyalo en su Biblia. Cuando Dios en lo secreto te prepara y tú vas a la congregación y le dice, esto es lo que Dios quiere que hagamos, dice el texto, que primero, si la mano de Dios está contigo, la respuesta de las demás personas van a ser, ¿cómo? Positiva, de colaboración, porque la obra de Dios no se puede hacer solo.
Usted no puede hacer la obra de Dios solo. Necesitamos de los hermanos para hacer la obra de Dios. Y nos dice aquí que un líder consagrado motiva. Un líder consagrado motiva. El que tiene el título, pero el que no lo tiene. Si Dios le ha puesto a usted en condición de liderazgo, debes motivar a los demás a hacer la obra de Dios. Porque la obra de Dios no se puede hacer solo. El líder motiva. Pero ¿quién es el líder aquí? Es Nehemías. Porque Dios lo eligió porque él estaba consagrado y porque Dios le había dado una obra que hacer. En esa obra que Dios a ti te ha dado, tú eres el líder. Tú eres quien debe motivar. Tú debes estar preparado en lo secreto. Tú debes motivar a los hermanos a hacer la obra de Dios. Y luego los hermanos van a responder conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Dice el texto, verso 18. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron su mano para el bien. Cualquier obra de Dios, la exhortación, la predicación del evangelio, el discipulado, la enseñanza, cualquier obra de Dios necesita de todos nosotros. De todos nosotros, cualquier obra de Dios. Entienda que en esta iglesia todo cuanto se va a hacer es en colectivo. Dios te va a utilizar dándote la visión, dándote la claridad, permitiendo que tú planifiques, permitiéndote que tú comuniques la idea, el mensaje, la motivación, pero debemos hacerlo todos. El trabajo no es individual, el trabajo es de todos. Mi hermano, no te quedes sentado, no te quedes aislado, no te quedes aparte. La obra de Dios es de todos. Pero no todos podemos dirigir, entiéndanlo. No todos podemos dirigir. Y si en este caso Dios te mostró lo que hay que hacer y Dios está contigo, Dios va a bendecir esa obra. La mano de Dios había estado conmigo, verso 18, y ellos dijeron, edifiquemos los muros. Un líder consagrado motiva, un líder desafía, un líder en consagración desafía. ¿Por qué? Porque, hermanos, en algún momento necesitamos un empujón, necesitamos un despierta, en algún momento necesitamos un te necesito. Y usted se va a quedar, nada de eso. Haga como estas personas. Nos esforzaremos para el bien. Levantémonos y edifiquemos la obra de Dios. El avivamiento genuino invita a los demás a participar de la restauración que se dé. Recuerden, en Esdras vimos la restauración espiritual, en Nehemías estamos viendo la restauración, por así decirlo, la restauración material, pero vemos que no se puede hacer solo. La mano de Dios va a estar con nosotros y con esto concluyo. Hay mucho material, mis hermanos, hay mucho material y con esto concluyo. La obra de Dios es de todos. Habrán personas que van a poder hacer la obra de Dios desde aquí arriba, habrán personas que van a poder hacer la obra de Dios desde ahí abajo, pero nosotros todos debemos trabajar en la obra de Dios. Nehemías capítulo 3, y se lo voy a dejar de tarea, léanlo, mis hermanos. El capítulo 3 completo es el capítulo de la gran obra. Ya no solamente estamos en motivación, ahora estamos trabajando. Y dice que esta gran obra, cada cual se comprometió con lo que podía hacer. Habían personas que edificaron, ¿saben dónde? Frente a sus casas, mis hermanos. Había que construir el muro alrededor de toda la ciudad. Habían personas que podían construir la asignación que se le había dado y habían aportado un poquito más porque eran jóvenes quizás. Pero habían personas que no tenían movilidad, habían personas que tenían alguna limitación. ¿Y sabe dónde construyeron? Enfrente de su casa.
Usted en su casa puede hacer una obra. Imaginémonos que la obra es el evangelismo. Usted no puede salir con nosotros a evangelizar, pero usted puede donar su casa para una célula y su casa se puede convertir en esa edificación de los muros frente a su casa. Esa va a ser la obra de usted. Donar su casa para que los hermanos que se puedan trasladar vayan, glorifiquen a Dios, prediquen el evangelio y almas puedan venir al conocimiento de la verdad. No puedo ir a las misiones, no puedo hacerlo desde aquí arriba, no tengo el don de la palabra, no tengo el don de la predicación. Mis hermanos, aquí estamos hablando de que tenemos que trabajar con lo que Dios te ha dado y en el lugar donde Dios te ha puesto. Si tenemos limitaciones, entonces hagamos estrategias aquí en la congregación para que todos los ministerios, todas las obras, podamos todos, pastor, todos trabajar. Todos. Nadie se queda fuera. Los sacerdotes trabajaron, verso 1. Los hombres y las mujeres edificaron, verso 12. Estoy en el capítulo 3. Los gobernantes del pueblo, verso 9, 12, 14 y 15, edificaron su parte del muro. Los comerciantes y artesanos, verso 8, 31 y 32, todos edificaron su parte del muro. Los vecinos, los forasteros, verso 2, 5 y 7, todos edificaron el muro. Verso 14, del 1 al 4, nos habla del grupo que edificó el muro. El verso 5 nos habla de un grupo de personas que decidieron no edificar, porque también vamos a encontrar personas que no quieren trabajar. ¿Se detuvo la obra? ¿Se detuvo la obra? Mi hermano, si alguien le dice no, dele un gloria a Dios y continúe. No podemos pararnos porque tú no quieras trabajar. Todos a trabajar. Verso 5, un grupo de personas dijeron, no, yo no voy a trabajar en eso. Los que edificaron frente a su casa, verso 10, verso 23 y verso 28. No hay excusas, mis hermanos. El avivamiento y la consagración es para todos. Apartarnos del pecado, consagrarnos a Dios, movernos hacia lo que tenemos que hacer. ¿Dónde? Donde podamos hacerlo. ¿Dónde? Frente a mi casa. Frente a tu casa. Y esto hemos dicho durante mucho tiempo, es una iglesia que está con hermanos envejecientes. ¿Qué pueden hacer los hermanos envejecientes? Donen su casa. Trabajen frente a su casa, den consejería. Guíen a las jóvenes, guíen a los jóvenes, desarrollen el ministerio de la oración. Mis hermanos, hay trabajo para todos, sin importar tu condición física, tu edad, cómo te sientas. Dios te está diciendo que la obra es de todos, de todos. Esta iglesia va a recibir el avivamiento cuando todos trabajemos, todos. Y recordemos, habrán personas que se van a oponer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habrán personas que no van a querer trabajar. Gloria a Dios. ¿Cuál es el mensaje de Nehemías para nosotros? ¿Cuál es el mensaje de Nehemías para nosotros? ¿Cuál es el mensaje de Nehemías para nosotros? A trabajar, mis hermanos. Manos a la obra. Todos, todos, todos. Dios les bendiga.